Pues hoy vamos a meditar en una situación que sin duda alguna, y no me equivoco, en esto yo no me equivoco, todos sin excepción nos ha acontecido alguna vez en la vida. Y es importante, cuando estas cosas nos sucedan, tener el conocimiento de Dios para saber cómo resolverlo. Usted me ha escuchado alguna vez que le he dicho, la gente dice, ven a Jesús para que Él solucione todos tus problemas. Yo quiero decirte que Dios tiene la solución para todos tus problemas, pero quien tiene que interactuar con la voluntad de Dios eres tú. Eres tú el que tiene que obedecer a la respuesta de Dios o a la solución que Dios te da para tus problemas. Hasta la muerte tiene solución. Hasta la muerte, todo tiene solución en Dios. Entonces, como le decía, todos hemos padecido por esto, o todos hemos pasado por esto. ¿Quién de ustedes no ha tenido contratiempos en el caminar? En su vida cotidiana, ¿quién no ha tenido contratiempos? Vamos a recordar nosotros qué es un contratiempo en nuestras vidas. Pues un contratiempo es un accidente o un suceso inesperado, algo que no estaba ni planeado ni esperábamos siquiera, como esto de la pandemia. Este es un contratiempo que ha afectado al mundo entero, Ha frenado un sinfín de cosas, progreso, salud, economía, bienestar emocional, espiritual. Ha sido un contratiempo que ha afectado a todos, pero hay muchos tipos de contratiempos. Yo sé que a usted le ha pasado, yo sé que usted ha tenido contratiempos en su vida. Y yo recuerdo que yo en lo personal he experimentado muchos contratiempos cotidianos, todos, económicos, morales, espirituales, sociales, familiares, laborales, ministeriales, contratiempos por todos lados. Y agradezco a Dios el haberme permitido conocerle, porque Él me ha ayudado a salir ahí delante en cada contratiempo. Me ha ayudado. No me estoy parado aquí para decir que yo soy Superman. No. Yo he dependido de Dios en cada contratiempo, en cada situación. He puesto mi confianza y mi esperanza en Él. La respuesta de mi esperanza y mi confianza en Él ha sido lo que Él tenía preparado para mí. Yo recuerdo que hace muchos años, porque yo sé que usted ha tenido contratiempos, pero usted se los puede contar ahí ahorita a quien esté por ahí. Pero un contratiempo que yo tuve familiar hace muchos años, recuerdo que fue con mi esposa. Nunca llegué a pensar que mi esposa pudiera, ella, haber sido desahuciada. Usted me ha escuchado algunas veces. Ese fue un contratiempo familiar. Un contratiempo familiar donde durante año y medio, 2 años, nosotros no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de Dios. Los doctores dijeron, su esposa se va a morir. Y no es grato, no es grato. Duele. Yo lloré en el consultorio. Mi esposa no estaba cuando el doctor Lemus me lo dijo. Y como soy hipertenso, él me dijo, por favor no vaya a ponerse mal, mire, le acabo de tomar la presión, usted está bien, pero tiene que saber la verdad. Prepárese. Bueno, mis hijos, mi esposa y yo empezamos a orar, pero Dios no nos dijo, la voy a sanar. Nosotros estábamos esperando con esperanza, con mucha esperanza de que Dios
hiciera la obra en mi esposa. Y resulta que pasaba el tiempo. Yo recuerdo que mi esposa se quedaba dormida por causa de la enfermedad, desanimada, siempre alentada, pero la enfermedad, la cirrosis tipo C es mortal, fatal. Sin embargo, ese contratiempo en nuestras vidas no vino a turbar que nosotros pudiéramos seguir animados, esperando, confiando en la voluntad de Dios. Escuche, en la voluntad de Dios. Qué importante es que en los contratiempos, si no conocemos la perfecta voluntad de Dios, estemos esperando en su voluntad. No sabíamos si iba a vivir o a morir mi esposa. El caso es que ese contratiempo ni me frenó a mí para seguir trabajando, ni a ella en su esfuerzo, en su lucha, ni a mis hijos. Porque los contratiempos que presenta a veces la vida, que no buscamos, a veces minan tu paz, tu gozo, minan muchas cosas. También recuerdo que en 1918, cuando fue el problema en el 2018, el último día del mes del año del 2018, también el 31 de diciembre, también nosotros estábamos dispuestos a recibir. Habíamos preparado todo el año nuevo como familia, siempre nos reunimos solo como familia y planeamos muchas cosas y contentos. De repente hay una llamada de mi nuera a mi hijo más o menos y dice: Mateo se puso enfermo y vamos de regreso a México. Todo ese contratiempo vino a quitarnos parte, es la verdad, de la alegría que habíamos planeado para recibir el año siguiente, el 19. Siempre al otro día, el 19, comemos recalentados, hubiéramos comido recalentado. No, simplemente nos levantamos y a donde nos dirigimos fue al hospital. Un contratiempo en la vida. Ese contratiempo en la vida hasta hoy permanece, y yo quiero en esta mañana animar a todo mundo y a nosotros mismos a enfrentar los contratiempos. Que la vida ni siquiera lo buscamos, o eso pensamos que ni siquiera lo buscamos. A enfrentarlos como Dios quiere que los enfrentemos. La verdad es que a través de todo el trayecto de como creyente he aprendido una cosa: a no estar afanoso. Porque el afán no resuelve nada. El afán es un daño que mina mis emociones, me roba mi paz. Yo digo, si hay algo que hacer, hagámoslo, pero si no hay nada que hacer, ¿para qué me afano en lo que no hay nada que hacer? No está en mi haber, sino en el haber del Eterno. Solamente en su haber, no en el mío. Puedo ver a mis nietos, seguramente que ellos se van a encontrar muchos contratiempos. Mi hijo les enseña la palabra, les dice la palabra y ellos tienen que tomarla con seriedad, porque el mundo al que ellos se van a enfrentar, no porque ellos lo hayan buscado, sino porque va a ofrecer muchos contratiempos. Escúchenme, niños, jóvenes, como el que está ofreciendo hoy este mundo, esta pandemia, este contratiempo que ha afectado la economía, la emoción, el sistema, las emociones de las personas, su salud, su paz, su gozo. Han perdido trabajos. Han perdido familiares, contratiempos, que quién iba a pensar que en estos 7, 8 meses hayan muerto miles de gentes y quizás uno sea tu familiar. ¿Cómo vamos a enfrentar estos contratiempos? ¿Cómo nos estamos preparando? Porque los días son malos y cada vez van a ser peores.
Y no podemos tener en poco la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios, no una palabra memorizada, no una palabra cantada, no una palabra recitada, sino una palabra que se experimenta día con día. No se trata de que repitas el Salmo 119 completo y que te lo sepas y dejes anonadado al mundo, sino que vas a dejar anonadado al mundo cuando tú lo vivas. Y entonces, ahí en una parte de la escritura del Salmo 119, en el 97, dice: cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, porque con ella me has hecho más sabio que mis enemigos. He aprendido más que todos mis enseñadores. Con tus mandamientos he adquirido sabiduría. Y de todo mal camino contuve mis pies para no pecar contra ti. Los contratiempos de la vida. Una enfermedad sin la pandemia. Hoy con este contratiempo de la pandemia, hasta la gente tenemos miedo quizás de ir a ver al doctor porque me voy a contaminar, y si no me muero de la gripe que llevo, me voy a morir de eso. ¿Cuánto contratiempo? Cosas que nunca pensamos que fueran a pasar. Ahora, ¿tú cómo estás enfrentando este contratiempo que nunca pensaste que llegara a tu vida? Si dices que estás cansado, que estás harto, has dejado de ver a Cristo. Has dejado de ver a Dios. Y además de que lo has dejado de ver, no te acuerdas de que Dios dijo que estas cosas iban a pasar y que tú o yo no nos preparamos para este contratiempo, porque pensamos que nunca nos iba a alcanzar, porque pensamos que nunca nos iba a suceder. Hoy hay más miedo del que el coronavirus puede generar. Hay más miedo, hay pánico. ¿Cómo no hay un tinaco aquí con ese cloro para cada que yo llegue me bautice y salga? Y pánico. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Es verdad, con responsabilidad. Pero también es verdad que tomados de la mano de Dios, haciendo que la palabra de Dios esté viva en nuestras vidas. No te canses de hacer el bien. O no te canses de hacer lo que conviene. No te canses. No te canses de hacer lo que bien Dios dice que debemos de hacer. Este contratiempo, ¿cómo te ha afectado? ¿Has dejado de poner tu mirada en Dios? ¿La estás poniendo en tus 5 sentidos o en la fe de Jesucristo? ¿Cómo? Ustedes pensarán que Pablo pensó que iba a pasar el resto de su vida encerrado y no había pandemia por causa del evangelio. Usted lo ve a él agonizando. Él supo enfrentar ese contratiempo en su vida. O este Juan que fue a la isla de Patmos a pasar sus últimos días. Ahí donde Dios lo usó, ahí lo usó Dios para revelarnos lo que se llama el Apocalipsis. A Pablo lo usó ahí en ese lugar encerrado para revelarnos lo que 20 y tantos libros. Increíble. Y Dios te puede usar a ti ahí donde estás. A varias cosas, a tener paciencia, tolerancia, prudencia, dominio propio. Y mostrar que de veras tienes fe en Dios. De veras. Porque la fe no cansa a nadie. La fe levanta al caído. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en Jehová de los ejércitos. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán. Eso dice su palabra, así ha de ser.
Tenemos que estar cobrando ánimo cuando los contratiempos de esta vida vengan a nosotros. Mira, este tiempo, el tiempo va a demostrar quién tiene una fe fingida, no una fe genuina. Tú viste una fe fingida de 4 paredes. Una fe fingida. No es posible que alguien que ha tenido una fe fingida pueda salir siempre airoso, siempre victorioso. La fe fingida no aguanta el tiempo la destruye. Solamente la fe genuina sabe esperar en Dios y siempre hará lo correcto en los contratiempos. En Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 2 en adelante dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios. Primero, yo no entiendo cómo una familia en la pandemia puede estar de la greña con su prójimo, con el que se casó, que ama, y con su hijo, que es producto de su amor. En esto conocemos a Dios, que nos amamos. En esto conocemos que amamos a Dios, que nos amamos, no que nos tiramos. Pero es que ya tengo tantos días. ¿Y qué? ¿Estás más preocupado por cuánto se va a extender porque tu fe no alcanza hasta dónde no alcanza? Es que es hasta enero, y si en enero te dicen que es hasta diciembre del año que entra, ¿tocas madera o qué? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te vas a portar con este contratiempo? ¿Cómo? Dice, porque en esto mostramos que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. En esta pandemia, en este contratiempo, guardamos sus mandamientos. Los guardamos. Amamos a Dios sobre todas las cosas. No más a las cosas que nos quitaron. Amamos más a Dios. Amamos más a Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos en realidad no son gravosos. Porque todo lo que es nacido, escucha bien esto, esta pandemia, este contratiempo se vence de la siguiente manera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Llámese pandemia, llámese como se llame. Este es que todo lo que nace de Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios te revela, eso es lo que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Él. En Él. Nuestra fe en Él. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cómo enfrentamos los contratiempos? Con fe, amando a nuestro semejante, amando a Dios, amándonos a nosotros mismos, guardando sus mandamientos. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. La fe no se debilita, al menos que tú te apartes de la ley de Dios. Pero la fe se fortalece cuando obedeces. Te voy a demostrar que la fe se fortalece cuando obedeces. Cuando el Señor Jesús habló de aquel hombre que vino a decirle qué haré para poseer la vida eterna, y le dijo: tú sabes, guarda los mandamientos, etcétera, etcétera. El tiempo no me va a alcanzar, por eso no te cuento toda la historia. Y entonces Jesús dijo, cuando este hombre rico se fue y no quiso aceptar a Cristo, su salvación, dijo el Señor: qué difícil es que un hombre rico, no es porque la riqueza sea malo, sino porque su fe está en la riqueza, su confianza está en eso, en Dios, entre al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y entonces dijeron los discípulos:
Qué difícil. Entonces, ¿quién va a entrar? Aumentanos la fe. Bueno, ¿es de mucha fe o de poca fe? Es de fe. La fe es que todo aquel que reconoce que Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, hace las obras de Dios. Y la fe es como el grano de mostaza que va creciendo. Tú vas obedeciendo y este va creciendo. ¿Por qué? No que se vaya haciendo más grande. Tú vas teniendo más confianza. Mire, yo en esta pandemia, yo siempre tenía yo como quién sabe cuántos años de ir con un solo peluquero. Mi hermosa cabeza no se lo concedía yo a nadie. O sea, entonces, a base de esta pandemia, este contratiempo, tuve que dejar al peluquero. Y entonces mi peluquero se convirtió mi hijo Israel. Me arriesgué. No era como yo quería, pero salía. No hay problema. Y ahora, él no tiene toda la destreza de un estilista. Me arriesgué con otro peluquero y lo hizo bien. Y ya van 2 veces y lo hace bien. Entonces, que él ha mostrado que sabe hacer las cosas, en mí ha nacido fe. No sé si me estoy explicando. En esas manos. Lo mismo es con Dios. Cuando nosotros nos metemos con Dios y vemos la obra de Dios en algo, ya es una fe que va creciendo. Dios va a hacer la obra, sea de una manera o de otra. Yo estoy seguro en las manos de Dios. Entonces, esta es la fe que ha vencido al mundo. ¿Qué? Digo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero una fe fingida le va a reprochar a Dios. Una fe fingida va a exigir. Una fe fingida va a reclamar. Una fe fingida es difícil que se sostenga en los contratiempos de la vida. Es difícil. Es difícil que sea la fe fingida. A veces cuando la gente es confrontada de mi parte con la palabra de Dios, la gente se enoja. Como si yo hubiera establecido lo que dice la palabra. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por ende, no podemos decir que el tal tiene fe. Por ende, cuando vienen los contratiempos, no usa los recursos de Dios, sino los recursos de su carne, lo que está a su alcance. ¿Sí? No es porque usted se sepa las alabanzas que tiene fe. No es porque usted recite la Escritura, piense que usted tiene fe y que los contratiempos de que le presente la vida usted los va a superar. Los fariseos se sabían mejor que usted y yo la Escritura, los escribas, pero su fe era nula. Dios los reprochó, Cristo. Entonces, usted y yo no podemos escaparnos de la realidad de esta vida. Este es un contratiempo y a lo mejor se termina, qué sé yo, cuándo. Pero cuando se termine, ¿usted piensa que ya acabó todo? Pues póngase a leer la Escritura. Póngase a leer la Escritura y verá que todavía no acaba todo. Y usted tiene que prepararse, no perder el tiempo jugando al cristianito. Hay gente que tiene poder económico y a lo mejor tiene su mesa llena de comida, pero no de paz. A lo mejor tiene mucho dinero en el banco, pero no paz. Hay quienes que les surge, teniendo dinero, ganar más dinero, por ganar. No tienen paz. Ahora no diga, hermano, si a usted le viene el saco, póngaselo. Si no, pues no se lo ponga. Como si nada más estuviera hablando. Si tú te enojas, me parece que tienes problemas. Si te molestas, me parece que tienes problemas. No podemos escapar de la realidad. Siempre va a haber contratiempos.
cosas que nunca pensamos que fueran a pasar, nunca. Y van a llegar. Y van a llegar. Marcos 4. Vamos a ver cómo a los discípulos, tiene que poner atención a lo que vamos a leer, se les presentaron contratiempos. Y vamos a ver qué es lo que Cristo les dice para que usted se ponga el saco, y sepa que si Dios dice algo va a suceder. Y si usted en el trayecto hay contratiempos, pero Dios le dijo que iba a pasar algo, eso va a suceder, no importa el contratiempo. Ahora, si no le dijo nada, también le voy a mostrar cómo usted puede, en el nombre de Jesús, vencer esos contratiempos. Dice en Marcos 4, el verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del río. Y Cristo, despidieron a la multitud y tomaron al Señor Jesús, dice, como estaba, y lo subieron a la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, algo imprevisto. Note, antes Cristo les había dicho que vamos al otro lado. No está jugando. Él dijo, vamos al otro lado. Y se levantó un contratiempo, una tempestad muy fuerte, muy fuerte. Levantó una tempestad de viento y echaba las olas en las barcas de tal manera que se anegaba. Y él, Cristo, estaba en la popa durmiendo. Mire usted. ¿No sentiría el agua el Señor? ¿No sentiría que se meneaba con fuerza? Y él durmiendo. Pero él había dicho, vamos al otro lado. No era la primera vez que ellos habían escuchado a Jesús, que lo que él decía sucedía. Esto grábesela, para bien y para mal. Si Dios dijo que le va a ir mal, si usted hace algo, le va a pasar mal. Si Dios le dice que le va a ir bien, si hace algo bien, le va a pasar. ¿Por qué lo dice? Si usted hace cosas contrarias a la que Dios dice, va a tener más contratiempos que usted generó. Y si hace las cosas que Dios dice que haga y las hace y surge un contratiempo, ni se preocupe. Ni se preocupe. Porque Dios le dijo. Espero estarme explicando. Y dice, y estaban en la popa, y de tal manera que se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ya me los imagino, ¿no? El Señor tranquilo, en paz, durmiendo. Y estos llegan, oye, maestro, ¿no te preocupas? O sea, ¿cómo tan tranquilo? Pues no ves que vamos a morir. Un reclamo. Un reclamo. A ellos ya se les había olvidado tantas cosas, como Dios había multiplicado los panes. A los discípulos se les olvidaban muchas cosas. Y el Señor siempre tenía que estarlos ubicando como a usted y como a mí. En los contratiempos de la vida, si no es por causa de pecado, si Dios le dijo, hágalo. Y usted va a salir airoso. Si es por causa de pecado, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, cambie la actitud y que Dios le eche la mano. Y dice, y le despertó y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis de chillones? ¿Por qué están amedrentados? O sea, denme la razón para estar amedrentados. A ver, denme la razón. No hay razón para estar amedrentado. Y menos si estás junto al maestro. No hay razón, si Dios está contigo y tú con él, no hay razón para estar amedrentado
cuando vengan las cosas a tu vida, cuando vengan los contratiempos. Le voy a decir una cosa. Alguna vez a mí me echaron fuera de un trabajo por un contratiempo fuerte, por ser cristiano, por no ser borracho, por no ser maldiciente. Un contratiempo no fue fácil. Pero yo tenía paz en mi corazón. Yo sabía que estaba haciendo lo que era correcto. Y Dios siempre me ha sacado adelante. Siempre. ¿Para qué les cuento? Siempre. Si tú haces lo correcto, ¿por qué estás amedrentado? La fe no se amedrenta. Ellos lo que menos tenía que hacer era amedrentarse, pues y ahí estaba el que levantó al leproso, el que le dio ojos al ciego, ahí estaba el que levantó a Lázaro. ¿Cuál era el temor? Y entonces dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y tú ahí en la pandemia, en este contratiempo, estás angustiado, desesperado, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿No tienes fe? Los contratiempos de la vida, cuando tú no los generas, se enfrentan con la fe y sin temor. ¿No fue acaso aquel Jesucristo que dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, aún en medio de la pandemia, estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, en medio de la pandemia. Pero enséñeles a que guarden, a que guarden, a que guarden, a que hagan estas cosas. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la pandemia. Si alguien me llegase a mí a preguntar cómo esto, cómo aquello, cómo hiciste, yo ni sé. Les doy mi palabra de honor que no uso este púlpito para mentir. Yo ni sé. El que me dijo ve y hazlo, ese fue el que los hizo. Ese fue el que lo hizo. No yo. Una orden, pasemos. Nadie la puede rebatir. Contratiempo, la tempestad. Actitud de los que no tienen fe. Temor. Amedrentados. La confrontación de Dios. No tienes fe. Vamos a ver otro. Los contratiempos se enfrentan con una fe genuina y sin temor. Si Dios dijo que algo va a pasar, no tengas miedo. Mira, Él dijo que iban a pasar estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Confía. No me voy a morir, pastor. Sí te vas a morir un día, no sé cuándo. Pero si tienes miedo, ¿no te mueres o cómo está? Hechos 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió, dijo al espíritu: temando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos,
y se agolpó al pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido el mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Note esto. Por hacer lo bueno, por hacer lo que Dios les mandó, los metieron a la cárcel de más adentro. Y además les pusieron grillos en sus pies. ¿Y ellos qué hicieron? Se pusieron tristes a llorar. Era un contratiempo en su vida. Ellos estaban predicando, haciendo lo bueno y de repente los toman preso y por hacer lo bueno y resulta que están adentro. Y resulta que ellos, en vez de llorar ese contratiempo, ¿sabe cómo lo vencieron? Cantaban himnos y oraban a Dios. ¿Cómo se enfrentan los contratiempos de la vida? Cuando haces lo bueno. Aparte de tener fe, aparte de no tener miedo, es cantando y alabando al Señor y orando. Así se enfrentan los contratiempos de la vida. Que estás triste, pues canta. Que estás deprimido, pues cántale al Señor. Canta a Dios. Sientes que estás deprimido, canta, ora, alaba, que es de tu fe. Porque contratiempos, siempre vas a tener, y estamos hablando de hacer lo bueno, Porque si tú tienes un contratiempo ahorita en tu casa, porque le faltas el respeto a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu padre y a tu madre, ese contratiempo tiene repercusiones. Así que ¿cómo lo voy a combatir ese contratiempo? Pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, pidiendo perdón y orando y promoviendo la unidad, procurando la paz. Así, no más. Así se combaten los contratiempos. Si tienes contratiempos en tu hogar y tu mujer te dice, es que tú no suples la necesidad en esta casa y te pones tus moños. No tienes por qué enojarte, debe darte vergüenza y pedirle perdón porque no le das lo necesario. Ya estás enojado. Es un contratiempo, pero tú lo generaste. Bueno, me voy más rápido, ¿verdad? Contratiempos. No generes contratiempos en este tiempo, por favor. No hagas la vida más difícil de lo que ya lo es. A ver, hermano, a veces me ponen así al brinco, no crean que no. Dígame, ¿qué voy a hacer? No, pues yo no soy Dios, pregúntale a Dios qué vas a hacer. ¿A mí qué me dices? Yo no sé qué hacer a veces con algunas cosas, me tengo que pasar orando. ¿Qué vas a saber de lo tuyo? Pero yo entiendo que si tú eres una persona que no trabajas, pues yo creo que tu mujer no te debe dar de comer, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Eso es. Santiago 1. ¿Qué hacemos con los contratiempos? Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta no es una prueba que quizás tú no hayas buscado directamente, pero yo quiero decirte que son cosas que vienen a la tierra, que van a venir al mundo, y a lo mejor somos participantes de este juicio, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero somos hijos de Dios, y tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esta prueba de nuestra fe, es aquí donde vamos a mostrar también nuestra fe, tiene que tener paciencia. Y la paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra
completa. O sea, no es de medio tiempo. No estamos jugando fútbol. Ya me cansé y que te saquen a ti, que metan al otro. No, es completa hasta que acabe. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, en vez de pelear, en vez de angustiarse, desesperarse, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Déjame hacer un paréntesis aquí. Si yo vivo en pecado y le pido a Dios sabiduría para este tiempo, el principio es dejar de pecar, para que Dios me muestre sabiduría. Dios no escucha a los pecadores. Hasta que la luz de Dios entre a tu vida, entonces tendrás sabiduría que desciende de lo alto. Pero una vida que vive en pecado, todos aquellos que juegan con el, ¿cómo se llama? Cosas sexuales. Vives en pecado. No es que tropieces, es que tú vives ahí hundido. Y quieres que Dios te saque a flote. ¿Por qué no puedo dejar esto? Porque no estás ligado a Cristo. Quizás minimizas el pecado. No lo sé. Y quiero terminar diciéndote esto. Para los contratiempos de la vida, yo pensé que cuando mis hijos se fueran de la casa, ya se acababan mis problemas. No, se multiplicaron. Se multiplicaron de verdad. Y entonces hay contratiempos. Porque mi familia, estoy enamorado de toda ella. Y obviamente la sangre llama. Pero o ponemos los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, o nos va a consumir los contratiempos de la vida. Y quiero terminar leyendo 2 Corintios 4, del 8 al 9. Esta es la realidad. No estamos aquí predicando un evangelio de Alicia en el País de las Maravillas. Esta es la realidad. Dice en 2 Corintios 4, 8, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Pero que estamos en apuros, pero no estamos desamparados. Que estamos perseguidos, pero no, más bien dicho, que estamos en apuros, pero no desesperados, y perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No estamos nosotros ni angustiados, ni desesperados, ni desamparados y destruidos, porque nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Estamos atribulados en cierta manera vista desde del punto de vista de Dios. Es una realidad que la pandemia ha generado un apuro, un contratiempo en nuestra vida, que quizás no podemos negar que, no podemos negar que este contratiempo ha limitado muchas cosas de nuestras vidas. Pero la verdad es que eso no nos ha angustiado. Porque angustiarnos es no tener fe. No podemos estar angustiados. Sí, estás en un apuro, dice la palabra, atribulado, dice la palabra, pero no angustiado. La fe no te lleva a la angustia. La fe te lleva a la esperanza, a la confianza. Eso es lo que te lleva. No te lleva a tener temor. Pero si en esta pandemia tú estás haciendo lo que no es justo, es normal. Es normal que te angusties. Pero si esta pandemia no estás parado en la fe de Jesucristo sin temores, entendemos que estás atribulado pero no angustiado. Que estamos en apuros en un momento determinado,
También cuando Pablo naufragó, estaba en un apuro. Ahí en el capítulo 27, 26 de Hechos, nosotros vemos que Pablo naufragó, pero no por su culpa. No obedecieron, ni el capitán ni nadie le obedeció a las indicaciones que les daba y naufragaron. Y estaba en apuros. Pero me imagino a este hombre acostado en su camarote, pues ¿qué hago? Tranquilo, y toda la gente desesperado. Pero él no. Él no estaba desesperado y por eso después dice él, ya no estén inquietos, tranquilos. Él que no estaba desesperado, él que no estaba viviendo así, como que nada tiene respuesta, su tranquilidad le permitió escuchar la voz de Dios. Y les dijo, no vamos a morir, solamente hay que hacer esto, nadie se va a morir. Nada más hagan esto, aquello, porque un ángel del Señor se me apareció y me ha dicho esto. Y entonces le hicieron caso al tío y las cosas tomaron otro curso. Igual nosotros. No estén desesperados, hermano. No te desesperes. ¿Para qué te desesperas? No tienes razón. No te desesperes. ¿Que tienes apuros? Sí, busca la solución en Dios, pero no te desesperes. Y si te sientes perseguido, ojalá y no sea por tus acreedores, porque no tienes por qué meterte en compromisos económicos. Los que tenemos alguna necesidad genuina, podemos creer que no estamos desamparados, porque de alguna manera Dios va a suplir nuestra necesidad. Quizás no como nosotros quisiéramos, pero con tener techo, abrigo y sustento, sabemos que Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no estamos derribados, ni estamos, parecemos derribados, parece que no, pero no estamos destruidos. Mira, estamos en pie. Esos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros en Jehová de los ejércitos y estamos en pie. Así que cuando se presenten los contratiempos en nuestra vida, recuerda que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No estés amedrentado. ¿Qué pues de vuestra fe? Canta alabanzas a Dios, canta himnos, ora, no te dejes abatir, porque contratiempos, que estamos, no sé si terminando o no sé cuándo, y otros que vienen, y otros que a nosotros como familia León, que todos los que llevan un apellido León. Antes de esta pandemia se presentaron muchos contratiempos. Usted no tiene idea cuánto contratiempo para hacer todo esto. Usted no tiene ni idea. O la Concha, o con Marco, o en nuestras vidas. Muchos contratiempos. Y y el que viene, y el que ha de venir. Contratiempos de la vida. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Sin temor, teniendo fe, orando, alabando, haciendo lo que conviene, dándole el lugar que debe tener cada caso. Y haciendo en cada caso, haciéndole caso a lo que Dios dice. Es lo que tenemos que hacer. Y así que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Yo espero en Cristo Jesús que tú ahí donde estás sepas. Yo te voy a leer una porción de la Escritura que está en 1 Corintios. Yo te lo leo y tú lo escuchas. Si no te preparaste con los elementos por alguna razón, lamento mucho que no lo hayas hecho. Avisé el domingo pasado, también mandé ayer en Facebook. Y bueno, hay que estar atentos a las cosas de Dios. 1 Corintios 10. Dice así el verso 16.
La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo con Cristo? O sea, lo que vamos a hacer es entender que tenemos comunión con Dios, con Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué pues digo? Pues que el ídolo es algo, o sea, algo, o que lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amados, quisiera que tomaras en tu mano el pan y la copa y que transportemos un poquito, sin ser herejes, este pasaje bíblico en nuestras vidas. O tenemos los dos pies y participamos de toda la obra de Jesucristo. No podemos tener un pie en la obra del diablo, de los ídolos, del pecado. No podemos ser participantes de las obras infructuosas de las tinieblas y querer participar de lo que es el Señor. Eso no funciona. Eso es como querer provocar a celos a Dios. Dice ahí incluso. Yo quiero en esta hora que tú ahí con la copa y el pan puedas inclinar o quieras inclinar tu rostro. Y si tú has participado en obras infructuosas de las tinieblas, de pensamiento, de palabra o de obra, si tu fe ha desmayado, si has dejado de ver la provisión de Dios, que en esta hora ores tú ahí donde estás. Si has desmayado y ves que tus fuerzas casi se acaban, también quiero que le ruegues a Dios porque Él te multiplique las fuerzas. Y que vamos a tomar esta cena, este pan y este vino, recordando que nuestra comunión verdadera es con Dios y con los santos, no con el mundo. Y que amamos más a Dios y a los santos que al mismo mundo. ¿Para qué? Nuestra comunión sea genuina. Y entonces en estos contratiempos, he aquí, dice Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te doy 1 minuto, 2 minutos ahí para que tú ores a Dios y yo voy a bendecir en el nombre de Jesús los elementos, pero yo te doy 2 minutos. Empieza a orar ahí donde estás. Desecha el temor, la incredulidad. Desecha. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Dios nos va a llevar a más. Alabado sea su nombre. Santo, santo, santo. Rompe con toda comunión con lo que no significa, lo que no sale del corazón de Dios. Porque solamente lo que es nacido del corazón de Dios vence al mundo. Santo, santo. Quizás tú seas de esas personas que inviertes más en tiempo en ti, en este tiempo, teniendo tiempo para buscar comunión con Dios, para echar fuera temores, angustias, problemas, tiempo de reconciliación genuina con tu familia, genuina, no de momento, genuina, restaurando lo que hemos derribado. Como dice su palabra, busca la paz
y síguela. Es decir, buscar lo que va a ayudar a que tenga yo paz con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi padre. ¿Qué es lo que lleva a la paz? Y entonces continuar con eso. Ayúdanos a estar unidos en un mismo espíritu para poder enfrentar como un solo hombre los embates de la vida. Para enfrentar, Señor, como un solo hombre, Señor, los contratiempos que surgen en este tiempo, con una fe genuina, no una fe fingida. Nadie puede decirle a su cónyuge te amo con un amor fingido, menos a ti. Porque no perseveraremos. Si yo finjo amor hacia mi esposa, el momento del conflicto, quién sabe qué va a suceder. Pero en un momento de conflicto, la paz de Dios, la paciencia, la prudencia, la templanza y el dominio propio perseverarán en cada uno de nosotros y seremos solución más que conflicto. No permitas apapacharte en tu carne. No permitas que tus emociones te dominen porque estarás generando contratiempos. ¿Qué es de vuestra fe? Alabado sea tu nombre. Padre, ahora queremos bendecir en tu nombre, o bendice tú en tu nombre, este pan y esta copa que vamos a tomar. Señor, que es una forma de decir que tenemos comunión contigo. Queremos seguir pegados a ti, atados a ti, junto a ti, para que tú nos ayudes. Por tal motivo queremos levantar este pan, Señor, que es un ejemplo, un símbolo de tu cuerpo, que cuando nosotros lo comamos entendamos que así fue molido tu cuerpo por nuestros pecados y que verdaderamente te estamos esperando a que tú vengas por nosotros. Estamos esperando tu venida, Señor. Pero entre tanto que vienes, Señor, ayúdanos a enfrentarnos a este mundo hostil, lleno de dificultades, llenos de problemas, donde nosotros somos, no vamos a ser, somos una luz y somos la sal, para que el mundo crea que somos tus hijos. En tu nombre comemos este pan